Después de haberte contado varias historias populares de México, hoy estamos aquí para contarte 5 de las historias más aterradoras que se cuentan de una de las ciudades más sonadas en Tamaulipas. Se sitúa en el noreste del país, colinda con el condado estadounidense de Hidalgo, en el estado de Texas. Al sur se encuentra con el municipio de Méndez, al este con el de Río Bravo y al oeste con el de Díaz Ordaz, y sin dejarlo fuera, también con el estado de Nuevo León. Reynosa, Tamaulipas, es una ciudad que cuenta con casi 700,000 habitantes. Es una de las más importantes del estado en términos económicos e industriales, debido a que se encuentra cerca de la frontera con los Estados Unidos, lo que la convierte en un punto estratégico para el comercio y la inversión extranjera. Aparte de todo lo ya mencionado, Reynosa es una de las ciudades en las que las leyendas, historias y los mitos se cuentan desde hace muchos años, y hoy por primera vez en esta página escucharás 5 historias populares de terror en las que para mí fueron las más interesantes que llegué a encontrar. Apaga las luces de tu habitación, invita a tus amigos o familiares a la pantalla, porque hoy te contaré 5 historias de terror que se cuentan de Reynosa, Tamaulipas. ¿Alguna vez cuando eras niño y estabas en la primaria, durante el recreo llegaste a escuchar a tus amiguitos hablar de que en la escuela antes había sido un cementerio? Si tu respuesta a este interrogativo es sí, déjame decirte que todo eso era un simple mito que se contaba en todas las escuelas de México para echar miedo. Sin embargo, en la ciudad de Reynosa ocurría algo que no tiene nada que ver con las escuelas, pero sí con el panteón municipal de aquí. No fue una escuela la que se construyó arriba de un cementerio, pero sí un hospital ISSSTE llamado Dr. Baudelio Villanueva Martínez, el cual se encuentra ubicado en la calle Nicolás Bravo. Fue en el año de 1944 cuando el Panteón Guadalupano fue trasladado a un costado del Parque Adolfo López Mateos, para que el 9 de octubre del año de 1970 las puertas de un nuevo hospital se abrieran al público en el mismo lugar donde antes las familias enterraban a sus seres queridos. Las historias aterradoras empezaron a partir de estas fechas, pues mucha gente afirmaba que había manifestaciones de fantasmas horribles paseándose por los pasillos del hospital, sin dejar obviamente a un lado a la famosa enfermera que flota en el aire y atormenta a todo el personal. También se habla de algunos gritos y risas que vienen del suelo. Según expertos en el tema de lo paranormal, afirman que los que se ríen o gritan son los mismos que quedaron enterrados debajo de las capas de cemento. Hay lugares en este mundo que se ganan sus nombres a pulso, y en el puesto número 2 se encuentra la historia de un puente que ha sido testigo de muchas tragedias, y que con el tiempo se le comenzó a llamar como el Puente de la Muerte, y se ubica sobre el Boulevard Álvaro Obregón. A finales de los 80s, el Puente de la Muerte se encontraba en construcción. Debido a esto último, había pozos y un terreno muy inestable que no era adecuado para pasear por aquí. En pocas palabras, era muy peligroso, pero pareciera que a los peatones no les importaba esto, pues muchos se aventuraban a caminar día con día por abajo e ignoraban todo lo anterior, hasta que un día ocurrió la tragedia. La primera víctima fue una mujer de la tercera edad, que al ir caminando cayó a un pozo profundo el cual servía para darle soporte a las columnas del puente. Pocos días después, hubo otro accidente en donde un hombre cayó al precipicio. Pero lo extraño comenzó poco tiempo después, cuando un terrible accidente automovilístico ocurrió debajo de este puente, en donde más de 8 personas fallecieron en el lugar después de impactarse contra uno de los muros de contención del mismo. El puente fue agarrando fama, había incluso algunas personas que ya ni siquiera querían caminar por el lugar, pero como cualquier cosa, pasó el tiempo y se fueron olvidando poco a poco. Pero nuevamente, meses después volvió a suceder. Ni siquiera había pasado un año de lo anterior, cuando de repente, una persona cayó al suelo después de sufrir un paro cardíaco. Al año próximo, hubo muchos reportes de personas arrolladas por los carros que transitaban por aquí. En el año 2020, el periódico local
Hablaba de que el puente ya había cobrado la vida de más de 100 personas a lo largo de 30 años, y todo esto se lo atribuían a una mujer de negro que cargaba una guadaña en sus manos y que, según algunos testigos, la han llegado a ver durante la noche. En el puesto número 3 nos encontramos nuevamente con otro hospital. La diferencia de este al del primer puesto es que este hospital está abandonado desde la década de los 90 y es conocido como el Hospital Peña Vidaurri. Su antigua construcción se encuentra en la calle Porfirio Díaz y Madero y está a la vista de los que llegan a pasar por sus puertas. Según los relatos, se dice que nadie quiere pasar durante la noche por aquí, pues es bien sabido que dentro de este se escuchan gritos, cadenas, golpes en las mismas puertas de fierro y risas malévolas. El Hospital Peña Vidaurri es uno de los más aterradores no únicamente de la ciudad de Reynosa, sino de toda la República, ya que comparándolo con muchos que hay en todo el territorio mexicano, sobresale, pues después de estar cerrado por casi 30 años, no se han dejado de escuchar a personas dentro de este. Cuando comencé a contar historias allá por el año 2017, hubo una historia de terror que leí en internet que es originaria de Reynosa, Tamaulipas, pero debido al tiempo y a la poca madurez que tenía en esto de las historias, sumándole que también únicamente al principio hablaba de las historias de mi pueblo, terminé contando que esta historia era de mi pueblo y no de Reynosa. Pero ahora en pleno 2023, aclaro que esta historia es originaria de Reynosa y en un foro de internet fue que la leí. El autor de esta historia es un elemento del ejército mexicano. Él contaba en aquel relato que durante las noches del año 2009, cuando su batallón patrullaba por las calles, decidieron ir a acampar a las afueras de la ciudad. Como eso de las 2 de la madrugada, durante su guardia, vio caer una luz brillante a varios kilómetros de donde se encontraban. Aquella luz era parecida a una bola incandescente de fuego. Rápidamente el hombre habla con su superior para ir a investigar aquello que había caído a cierta distancia de donde ellos se encontraban. Su superior dio luz verde y una camioneta conformada por 6 elementos llegaron al lugar. El hombre dice que no fue difícil encontrar el árbol donde cayó aquello, pues cuando iban acercándose, aquella luz se podía mirar desde la unidad. Una vez que llegaron, aquel resplandor se apagó. Los elementos apuntaron con sus lámparas y, para sorpresa de cada uno de ellos, notaron que arriba de este árbol estaba una anciana de algunos 80 años, completamente desnuda. Uno de los elementos se subió al árbol y habló con ella. La mujer repetía constantemente que no podía mirar. Después de un largo interrogatorio, supieron que ella venía del norte y se dirigía al sur, pero en casi todas las preguntas no hubo respuesta. Después la bajaron del árbol y la llevaron al campamento, la cobijaron y le ofrecieron café. Todos los soldados estaban sorprendidos, pues no había duda alguna el tipo de mujer que era. Decidieron dejarla descansar en uno de los catres y llevarla a un lugar para ancianos al día siguiente. Así fue que pasó la noche, y cuando salieron los primeros rayos del sol, los elementos despertaron después de escuchar la orden del superior. Lo primero que hicieron fue ponerse sus botas e ir a visitar a la mujer al lugar en donde la habían dejado. Para sorpresa de los testigos, aquella mujer ya no estaba. Los elementos que hacían guardia fueron cuestionados si ellos la habían visto irse, a lo que ellos respondieron que no. Se hizo una búsqueda alrededor del lugar, pero la mujer ya no estaba. Así como llegó, parecía haberse ido. Y lo más increíble de esta historia es que cerca del catre donde se había quedado a dormir, había muchas plumas negras esparcidas de un pájaro.